Primero de todo, quería, como director de IFIMAC, daros la bienvenida a este ciclo de charlas que IFIMAC organiza con motivo del Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Estamos celebrando en 2025 100 años de la mecánica cuántica. Como veréis, en un momento hay 4 artículos seminales que se publican en 2025 que empiezan a definir lo que va a ser la teoría cuántica. Y además estamos celebrando, esa es otra buena razón, lo que se ha dado en llamar la segunda revolución cuántica, ¿vale? Hay aspectos de la mecánica cuántica que hasta hace muy poco pensábamos que eran una curiosidad, que eran algo complicado de entender, como el entrelazamiento, y hemos descubierto que pueden dar lugar a tecnologías que pueden cambiar de forma radical nuestra forma de hacer muchas cosas. Y FIMAC trabaja en ese campo y nos parecía interesante compartir esto con todos vosotros. En el ciclo veis que hay 4 charlas. Hoy vamos a empezar con una más conceptual sobre cómo realmente interpretamos la mecánica cuántica y las otras reflejan pues, algunas de las áreas de actividad que tenemos. Y sin más, le paso la palabra a Antonio, que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Antes de eso, Rubén ha hecho mención a los artículos, los tiene aquí en la primera slide que preparó Pedro. Todos estos artículos tenéis traducidos al español y os recomiendo que los descarguéis, están en la propia web del International Year of Quantum. Y aquí tenéis pues, el artículo de Heisenberg sobre la teoría cuántica de las relaciones cinemáticas y mecánicas, el artículo de Borney y Jordan, que ya era hacia la mecánica cuántica, y los 2 papers de Schrödinger sobre el problema de autovalores de la mecánica cuántica. Y con esto simplemente ya Rubén ha presentado las conferencias, dejadme a mí que presente brevemente a Pedro. Nuestro speaker hoy es el profesor Pedro Tarazona, que es catedrático en el Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada e investigador en el IFIMAC. Cuando estoy hablando con él sobre cómo presentarle hoy, me dijo que prescindiésemos del rollo académico y demás, y que os dijese que él ha dedicado toda su vida a la mecánica estadística con una vocación por saltar barreras. Me he traído la chuleta. Lo que le ha llevado a aplicar ideas y métodos de un campo a otro. Ha hecho teoría de no localidad en el funcional de la densidad. Ha trabajado en la entropía de fluidos clásicos y en formas funcionales de la energía cinética de los electrones. En los últimos 30 años, Pedro ha trabajado sobre todo en biofísica, lo que él considera una muestra de su vocación por saltar la valla y aplicar teorías de un campo a otro. Lo que sí quería era destacar sus palabras en el año 2013, cuando le dan el premio de la Real Sociedad Española de Física. Y voy a leerlas porque nos dan claves para entender el seminario de hoy. Pedro decía: me siento afortunado de vivir un momento muy ilusionante de la física. La expansión interdisciplinar está siempre en la mente de los físicos. Lo que es física es nuestro modo de hacer ciencia, más que la ciencia de algo concreto. Esta idea me parece muy interesante. Cualquier cosa que nos parezca interesante a los físicos, tratamos de hacerla objeto de nuestro estudio. Encontramos físicos desentrañando la estructura del ADN, la extinción de los dinosaurios, los mercados financieros, el origen de la vida o el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Con esta clave, que creo que nos va a ayudar a interpretar el seminario de hoy, pues nada más, presento Pedro, el estrado es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La charla es para estudiantes, o sea que los que sois más viejos no os quejéis si nos gusta. Celebramos 100 años de un tremendo éxito de la teoría y también de una peculiaridad de que, de alguna forma, no terminamos de encajar de alguna forma esas reglas de predicción tan eficaces con nuestra imagen intuitiva de que la realidad, el consejo este de cállate y calcula,
ha sido muy buen consejo, ha permitido justamente avanzar mucho estos 100 años, pero seguimos todos maravillándonos, ¿no? de electrones que parece que juegan al escondite sobre si pasan o no pasan por las dos rendijas, o bueno, esas extrapolaciones más grotescas a gatos que estarían vivos o muertos hasta que los mirásemos, o vete a saber. Bueno, estoy pasando aquí. Bueno, el punto es que yo creo que 100 años ya es demasiado para no entender algo. Entonces, esencialmente, a los jóvenes nos toca ya acabar con el mito de que no se entiende la mecánica cuántica. Igual que se fue acabando con el mito de que otras ideas no se entendían. Porque entender al final todo qué es. Entender es esencialmente, primero, acostumbrarte a lo que claramente es evidente que está pasando y luego conseguir acomodar el resto de las piezas. Bueno, pues eso que hace 100 años era muy difícil, estamos ya cada vez más cerca y en particular, bueno, el que quiera una formalización más precisa de esto, una formalización bayesiana que no es mi estilo y por lo tanto no la voy a contar, tiene el bayesianismo cuántico, el cubismo. Me referiré a él luego, pero vamos, no voy a seguir el hilo argumental de cómo se puede formalizar esto. Esencialmente, haciendo la idea corta, lo que tenemos ya cada vez más claro es que lo cuántico y lo clásico son extremos de un continuo. Y es así como podemos acabar interpretando la mecánica cuántica de una forma mucho más fácil de entender. Y lo voy a explicar como se ve desde física de materia condensada. Porque es la forma más natural que me parece a mí, porque precisamente la física de materia condensada es donde lo clásico se debe encontrar con lo cuántico. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de la física de materia condensada es precisamente tratar de entender cómo los dispositivos, los aparatos, nosotros mismos, estamos hechos de los mismos electrones, átomos y moléculas que los objetos que manejamos con cuántica, pues cómo funcionamos. Obviamente, si conseguimos avanzar en ese objetivo de la física de materia condensada, vamos a conseguir que lo cuántico y lo clásico se tengan que dar la mano necesariamente. Bueno, entonces, ¿por qué es tan misteriosa la cuántica? Aquí os pongo un símil de lo que la sensación de un estudiante. Habéis oído hablar de un juego maravilloso, Quantum Mechanics The Game. Lo conseguís, abrís la caja y vienen dos manuales del usuario. El volumen primero, mecánica cuántica, juegos con cosas pequeñas. Entonces lo abrís. Hay un warning de todo lo que tenéis que saber antes, que echaría para atrás a muchos. Pero vosotras y vosotros sois buenos en matemáticas, os apasiona la física, así que os chapáis 2 años del grado en física para aprender toda esa lista. Llegáis a tercero y, bueno, tampoco os asusta la jerga. Miráis las demos que hace el profesor en la pizarra y empezáis a manejar estas cosas y empezáis a divertiros de lo grande con este juego de la mecánica cuántica, con ver partículas que pasan por encima de barreras cuando no podían pasar, con ver electrones que se cuelan por un sitio y por otro. Bueno, cuando ya estáis ahí a tope, decís, bueno, ya va siendo hora de que mire el segundo volumen. Si para cosas pequeñas me está diciendo cosas tan emocionantes y tan interesantes, cosas grandes va a ser la tepa. Bueno, pues leéis esto. Leéis algo que es sorprendentemente sencillo y chapucero. Lo único que podéis hacer con todo lo que habéis aprendido antes es usarlo para fabricaros unos dados con unas probabilidades y tirar a suertes, porque eso es lo único que podéis aprender. Y además os avisa, y no tratéis de entenderlo, cállate y calcula. Y lo que es todavía peor es que ahora repasáis de cabo a rabo el volumen 1 y el volumen 2. Y en ningún sitio encontráis qué son cosas pequeñas y qué son cosas grandes. Bueno, esos dos manuales los escribieron hace 100 años Niels Bohr y colegas, en la interpretación de Copenhague. Y en aquellos tiempos las cosas pequeñas eran claramente los electrones en átomos y moléculas y las cosas grandes eran los aparatos con los que se medían. Y en aquellos tiempos eso era una proposición claramente honesta. Es hasta donde podemos saber, esto es lo que hay. Bueno, viéndolo así, uno ya diría, viéndolo desde nuestro punto de vista ya, que aquí está llamando a gritos a la mecánica, a la física de materia condensada. Si tratamos de entender esto como esto, vamos a cerrar el camino. Pero le ha llevado 100 años. Es difícil cerrar pasar de un lado a otro. Entonces, mientras tanto, en estos 100 años lo que han aparecido son interpretaciones que a mí me parece, bueno, vistos en perspectiva, realmente casi grotesco. Esencialmente consisten en decir que, puesto que no entendéis la mecánica cuántica, de vida alguna otra cosa que todavía entendéis menos. Por ejemplo, la diferencia de grande y pequeño debe ser objetos físicos frente a observadores conscientes. Cualquiera que tenga gato
estará en contra de poner al gato aquí y quedarse él aquí. ¿Mm? O todavía cosas más raras, de que el universo se está partiendo, vete a saber qué. ¿Mm? Entonces, que gente muy inteligente le haya dado, bueno, haya dedicado tiempo a pensar este tipo de interpretaciones, da una muestra de lo desesperados que podemos haber llegado a estar, ¿no?, en cuanto a cómo interpretar este problema, ¿no?, a cómo saber cómo aplicar el volumen 1, cómo aplicar el volumen 2 y por qué hay esos dos volúmenes tan diferentes en ese juego, ¿no? Bueno, para empezar a entenderlo, vuelvo al volumen 1. Voy a tratar de daros una visión todo lo intuitiva que pueda de esa jerga que sí que parece seria. Eh, Nos dicen que se desarrolla esto desde la mecánica clásica, con el principio de correspondencia. Lo que quizás no es muy fácil de ver de dónde sale eso, ¿no? En mecánica clásica, sistema más sencillo, una partícula en una dimensión, tenéis el espacio XP y las ecuaciones de Hamilton nos dicen cómo el puntito este se va a ir moviendo. Bueno, la mecánica cuántica se construye sobre ese mismo espacio. Y la única hipótesis fundamental es que no podéis hacer puntitos, sino que eso está embaldosado. Ese plano está embaldosado. Las baldosas pueden tener formas variopintas, pero todas tienen el mismo tamaño, la misma área, justamente H. Bien, bueno, realmente las baldosas no son tan baldosas, son una especie de nubecitas, pero tenéis una nube por cada baldosa. ¿Y cómo son la forma de estas baldosas? Ya nos lo dijo Heisenberg, depende de lo que preguntéis al sistema. En realidad, de lo que depende del cacharreo que hagáis en el laboratorio, del equipo experimental con el que vayáis a hacer el experimento. Si sois teóricos, decís que queda mejor decir que es el conjunto completo de observables que conmutan, pero en realidad es el cacharreo. Bueno, cada nubecita obviamente es un estado cuántico. Entonces, bueno, todos hemos jugado de pequeños a caminar sin pisar raya en las baldosas, ¿no? Entonces, bueno, eso claramente te da saltos. En cada baldosa hay una serie de magnitudes físicas que están bien definidas y saltar de una baldosa a otra implica saltos cuánticos. Y también el principio de Heisenberg es fácil de entender. Si tenéis que tener solo una nubecita por cada una de estas baldosas de área H y tenéis que cubrir el plano, no podéis hacer nubecitas muy pequeñas. Entonces ahí hay una desigualdad que se convierte en igualdad justo si cogéis baldositas que tengan proyecciones gaussianas arriba y abajo con ese h barra partido por 2. Bueno, la función de onda. La función de onda que inventa Redinger es un truco astuto realmente, pero para nada misterioso, conseguir describir matemáticamente esas nubes. Para conseguir describirlas cumpliendo estas dos cosas. Es una forma matemática de describir esas nubes. Y os basáis en las propiedades de las funciones complejas de variable real, como esta de aquí. Tenéis un eje real, X, una función que es ese ovillo, con parte real y parte imaginaria. Entonces, esta transparencia no tiene nada de mecánica cuántica, es variable compleja. Lo que hacéis es tenéis aquí un eje X y tenéis uno de esos ovillos que es una función compleja. Bueno, si tenéis una función compleja, la podéis Fourier transformar y tenéis otra función, otra variable K. Podéis poner aquí otro eje K y pintar aquí este. Por supuesto, estas dos están atadas. Cuando hacéis esta, tenéis especificada esta. Ahora podéis coger los módulos al cuadrado de una y otra y decir que son las proyecciones de esta mancha. Entonces, estáis describiendo esta zona del plano XK con esta función compleja que crea esta y proyecta de esta manera. No hay más que eso. Bueno, ¿qué pasa si hacéis este K muy estrechito? Pues esto se os hace muy ancho. Sale directamente de la transforma Fourier y no es nada misterioso, ¿no? No está diciendo nada más que, por ejemplo, si tenéis un haz de luz verde, si lo hacéis muy corto, no es muy verde. No es nada más que eso. Y también os sale que si restringís este eje X, digamos, a un valor L, resulta que las K se convierten en discretas. Hay unos modos discretos que tienen una densidad justamente de 1 por cada pi en ese plano XP. Bueno, además, si tomáis una derivada con respecto a x aquí, lo que hacéis es bajar aquí una ik. Bueno, lo que estáis haciendo es un holograma. Lo que estáis haciendo es representar una zona en un plano a través de una función compleja
de un solo eje. Pues lo tenéis a tiro ya, ¿no? Solo tenéis que interpretar que el momento le ponéis la h barra para comeros el 2 y la h, y como k tiene que ir de esta manera. Entonces pasáis a describir holográficamente, como un holograma, una zona del plano XP, simplemente diciendo cómo es esta función compleja. Astuto es, misterioso no. Y con eso conseguís que se cumplan las dos condiciones que queréis. Bueno, uno puede decir que es un poco rebuscado, pero cambia de opinión seguro cuando ahora se pregunta cómo es la dinámica. La dinámica consiste en que una nubecita que esté aquí a tiempo cero se irá moviendo y al cabo de un rato estará aquí. Ahora esta la estabais describiendo con esta función y su transformada Fourier, y luego será por esta función y su transformada Fourier. Os podéis preguntar cómo tiene que cambiar esta función en esta para que esto siga esta trayectoria. Y bueno, partimos de lo que sabíamos hace 100 años, mecánica clásica. Cojamos que esto es como un punto y que se mueve según las ecuaciones de Hamilton. Y pidamos cómo tiene que cambiar esta función que eso ocurra. Bingo, la ecuación de Schrödinger. Si no os la han derivado así en clase, vosotros mismos la podéis derivar en 4 líneas. Es correr el teorema de Enfés marcha atrás. No es más que eso. De forma que esta forma astuta de representar zonas del plano le enchufas la mecánica clásica y ¡paf!, te da la cuántica. Te dice no solo cómo se mueve esa nube, sino cómo cambia la forma de la nube. Y para colmo, una ecuación lineal. Eso es, para un teórico es lo más. Tenéis toda la maquinaria del álgebra lineal para eso. En cuanto consigáis unas cuantas soluciones, podéis empezar a hacer combinaciones con números complejos y fabricáis más. Si buscáis una base completa, tenéis todos los vectores de ese espacio de Hilbert. Si esta base completa la hacéis poniendo que sean las autofunciones del hamiltoniano, pues vais a tener una dinámica especialmente sencilla. Es aquí donde la cuántica, en la práctica, os parece que ya no se parece en nada a la clásica, que lo que os enseñan del oscilador armónico en tercero no se parece en nada, salvo el hamiltoniano que pone al principio el profe en la pizarra, no se parece ya en nada a lo que teníais en segundo. ¿Pero eso por qué es? Pues esencialmente porque estáis haciendo unas matemáticas diferentes. Y estáis haciendo unas matemáticas diferentes porque el profesor, las matemáticas que sabe hacer en la pizarra, son diferentes. En clásica, resolvíais las ecuaciones de movimiento como ecuaciones diferenciales ordinarias que os decían cómo se movía el punto. En cuántica pasáis a buscar autoestados del hamiltoniano y os da que el oscilador armónico tiene una nube de ese estilo. Y decís, ¿en qué se parece? Aquí ni se mueve nada. Pero eso simplemente viene de eso, de que queremos poder explicaros en la pizarra y pedir que lo resolváis en papel. Porque si uno renuncia a eso y dice, no, resuelvo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en MATLAB. Bueno, pues podéis poner un paquetito gaussiano aquí y ese paquetito gaussiano se mueve aquí. Y esto no es más que la combinación lineal de esos paquetes gaussianos que hace que no cambie con el tiempo, porque lo estáis haciendo autoestado. Y al revés, de aquí a aquí podéis ir bien combinando distintas baldosas cercanas con números complejos. Entonces, la aparente diferencia entre un caso y otro viene forzada esencialmente por las matemáticas que son más cómodas de hacer. Pero, bueno, cuando uno rompe un poco la cáscara, te da cuenta de que sí, que el principio de correspondencia está ahí, que lo único nuevo que habéis puesto son las baldosas. Y eso, bueno, caminar por suelos embaldosados todos lo hemos hecho, o sea que no es tan difícil de imaginar. Bueno, ¿de dónde viene entonces todo ese asunto de los dados? De si alguien juega a los dados o no se juega a los dados. Vamos a verlo primero en mecánica clásica. Mecánica clásica, las ecuaciones de Hamilton desde una condición inicial os dan dónde acaba. Pero ahora podéis decir, no estoy muy seguro de cuál es, si es el puntito rojo, el verde o el azul, y corréis las ecuaciones de Hamilton y podéis acabar en otros sitios. Dependiendo del problema, se desparramarán más o no, según sea más caótico o menos caótico. Entonces podéis decidir, bueno, voy a hacer una especie de descripción de grano grueso. Voy a decir que pongo todos los iniciales en una nubecita, ahora es una nube clásica, que simplemente quiere decir que no sé dónde está, que mi condición inicial está aquí, y sé que acabó en esta otra nube, que tampoco sé dónde está, pero está en esa nube.
Bueno, pues es una descripción distinta, estoy perdiendo algo de información, estoy reconociendo que no sé algo. Aquí, para cada punto, sabríais todo lo que se supone que podéis saber, y aquí estoy reconociendo que ya no. Pero cuando enchufáis la ecuación de Hamilton, lo que os queda para cómo una nube se transforma en otra nube, también es una ecuación muy bonita. Es la ecuación de Liouville, en la que de nuevo el hamiltoniano es el que juega el papel, y bueno, con un poco de astucia para inventar una notación en que el corchete de Poisson luzca así de bonito, pues queda una ecuación que suena muy bien, ¿no? De hecho, uno puede tratar de dar la vuelta a la forma en que normalmente esto se presenta. Normalmente os hablan de el determinismo clásico, Hamilton, y bueno, esto es, bueno, si no sé todo, pues no me queda más remedio que describir nubes y sé esto. Pero uno podría darle la vuelta. Eh, Podría decir que realmente uno podría tomar esto como la ecuación fundamental de la mecánica clásica. Y ahora, aquí estáis describiendo cómo se mueve una de estas nubes. ¿Qué pasa cuando la nube es tan estrecha que decís, no me importa cómo sea la nube, la tomo con una función delta? Pues vais al determinismo. El determinismo es el caso límite en el que esa nube es tan estrecha que no queréis saber qué forma tiene, sino solamente dónde está. Pero aquí la misma ecuación compacta os está dando a la vez cómo se desparrama la nube. Estáis poniendo determinismo y caos en la misma ecuación, mientras que aquí tenéis solo determinismo y el caos lo tendríais que poner chapuceramente, a base de correr esto varias veces. Bueno, ¿qué pasa en cuántica? En cuántica tiene que ver el problema de los dados con esto que decía yo de que las baldosas podían tener muchas formas. Siempre tienen un área H fija, pero distintas formas de preguntarle al sistema, distintos dispositivos experimentales me van a dar distinto embaldosado. Entonces yo puedo preparar el sistema con una baldosa, con un embaldosado y elegir una baldosa, y ahora llevármelo a la otra. Si me lo llevo a la otra, va a solapar con unas cuantas. ¿No? Es aquí donde entra el volumen 2 de ese manual de juego. En ese volumen 2, lo que os dice es, no, mira, lo único que puedes hacer es echar a suertes proporcionalmente al solape que tengas, porque el sistema va a acabar en alguna de las baldosas que solapan, pero no sabes en cuál, no puedes predecir en cuál. Es lo único que dice. Bueno, ¿cómo describiríais eso? Pues lo que tenéis es una cosa como esta. Tenéis un embaldosado, tenéis varias posibilidades, cada una de ellas con una probabilidad. Si tuvierais uno de ellos solo, tendríais que cualquier magnitud física, esta A que estoy poniendo aquí, tendría un valor medio, que sería el que corresponde a esta baldosa. Ahora, como no sabéis cuál de ellas está, tenéis que combinarlas. Bueno, pues lo que vio von Neumann es que esa combinación, esta cuenta, la podéis hacer de forma muy compacta en términos de esta matriz densidad, que está combinando los estados que no conocéis con las probabilidades con las que no los conocéis. Y lo más interesante es que cuando ahora enchufáis aquí, en estos estados, la ecuación de Redinger, esta que viene de lo clásico, simplemente teniendo en cuenta la cosa holográfica, acabáis con una ecuación como esta. La matriz densidad cambia con el tiempo, también con el hamiltoniano, esto es un conmutador. Que os aparezcan I y H barra ya nos asusta. Sabéis que vienen de que estáis usando ese truco holográfico. Es normal que paséis a tener cosas complejas y la H barra está ahí por justo la holografía de cambiar las Ks a Ps. Entonces no os asusta. De hecho, parecen casi, es casi engañosamente parecido estas dos cosas ya. Se parece ya casi demasiado, porque realmente lo que vamos a tener aquí todavía es un objeto muy diferente del objeto que hay aquí. Bueno, para ver lo más importante que estábamos perdiendo en este caso, no, perdón, estaba yo todavía en esto. Esto sería la visión tradicional. Mecánica clásica determinista, sabes todo lo que debes saber. Mecánica cuántica determinista, sabes todo lo que puedes saber. El principio de correspondencia te lo permite construir. Si no sabes todo lo que puedes saber, pues aquí tienes Liouville. Si no sabes todo lo que puedes saber, aquí tienes von Neumann. Pero uno puede desplazar la flecha. Es decir, no, quizás la formulación más buena es esta, que me incluye la entropía. Que me dice que estas dos ecuaciones son la versión clásica y cuántica de algo que incluye que solo tengo un conocimiento parcial. Y el determinismo es simplemente una extrapolación a que sé todo lo que puedo saber, que no es verdad. Pero bueno, a lo mejor hay veces que me trae cuenta para simplificar las matemáticas moverme hacia ahí.
porque las matemáticas se simplifican, como normalmente con una extrapolación. La ventaja de esto es que aquí describís a la vez el determinismo y el caos, y aquí describís a la vez la incertidumbre que te viene de haber hecho ese embaldosado y la incertidumbre que os viene de no saber en qué baldosa estáis. Y se mezclan mucho más de lo que parece. Para ver cómo se mezclan, vamos a hablar de un qubit. Bueno, en mis tiempos hubiera sido un spin 1,5. Ahora se dice un qubit. Es eso. Es la variable más cuántica posible, porque vive en un subespacio en el que cuando veis cuántas baldosas os caben, solo os caben dos. Si solo os cabe una, no es una variable, es una constante. Entonces, lo más pequeño que puede pasar es que os quepan dos baldosas. Entonces, bueno, baldosáis y tenéis dos opciones, una u otra. Una otra es un bit normal, sin el Q. ¿Por qué no? Esto no es un bit normal y corriente. Pues porque todavía tenéis que decidir cómo hacer las baldosas. Entonces hay una analogía y es, de hecho, rigurosa. Porque cuando jugáis con los números complejos, lo que os queda es como una esfera. Un qubit es media naranja. Entonces, para tener media naranja, tenéis que elegir qué mitad cogéis, pero antes habéis tenido que decir cómo partir la naranja. Entonces, hay muchas formas de partir la naranja. Entonces, podéis elegir una naranja Z positiva o Z negativa. O una media naranja X positiva o X negativa. Lo que no podéis pedir es a la vez una media naranja que sea las dos cosas. O una cosa o la otra. Bien, con esto va uno en la idea de que, de alguna forma, el estado cuántico, el qubit que tengo aquí, es una especie de etiqueta que me dice qué es ese qubit, ¿no? Bueno, pues eso no es verdad. No es verdad porque en física la verdad es lo que tú puedas medir. Y si yo te mando un qubit o un electrón, tú no puedes de ninguna forma razonable pensar en cómo averiguar cuánto vale esa etiqueta. Os mando un electrón, me dice el spin en cualquier dirección, y sale para arriba o para abajo, pero me dice no sale para arriba y para abajo. Si solo tenéis uno, imposible de medir. Lo único que podéis medir es el spin o el estado del qubit. Tenéis toda una caja llena de medias naranjas. Pues entonces sí que podéis ir viendo en qué dirección lo medís hasta que conseguís una dirección en la que una tras otra todos os salen en la mitad de arriba. Entonces un estado cuántico realmente es una etiqueta pegada a un ensemble, a un colectivo. O, alternativamente, un estado cuántico es una receta para construir el dispositivo que cortaría así las naranjas. Bueno, eso es lo que sí que describiríais. En este caso es un estado cuántico puro y tiene una matriz de densidad muy bonita porque solo tiene un autovalor que es 1 y todos los demás son 0. Eso es un estado cuántico puro. Si tenéis una máquina más chapucera, que de vez en cuando os corta pues, una de cada 4 naranjas, la corta mal, tendríais un colectivo así, tendríais una matriz de densidad distinta. Esta imagen también es falsa. Y es falsa, y la forma de ver que es falsa es irse, o bueno, una forma. Es general lo que estoy diciendo, pero el caso más llamativo es este. Imaginaos que tenéis estos dos colectivos de medias naranjas, estos dos colectivos de qubits. Aquí las habéis cortado todas en horizontal, tenéis Z más, Z menos, aquí en vertical, X más, X menos, pero habéis ajustado mal la salida y os salen tantas hacia arriba como hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, si no se cree los estados cuánticos, esto es diferente de esto. Pero la matriz de densidad es exactamente la misma. Cualquier propiedad física que midáis en la caja de arriba os da exactamente lo mismo que en la caja de abajo. Lo cual os hace tambalear la idea de que realmente podéis distinguir entre esto y esto. Lo que está diciendo esto es la misma realidad, y la realidad que está describiendo es una máquina tan chapucera que no tenéis ni idea de cómo estáis cortando las naranjas. Es lo único que sabéis. Si calculáis la entropía es justamente un bit, que es lo que representa esta matriz de densidad. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, para hablar de qué quiere decir entonces coherencia cuántica, qué quiere decir de coherencia cuántica. Bueno, pues uno lo entiende en cuanto se da cuenta de que el estado cuántico no es una etiqueta de un sistema,
sino que es una etiqueta del aparato que lo produce o es una etiqueta de un colectivo infinitamente grande o todo lo grande que me haga falta de ese aparato. Pues entonces la coherencia cuántica es una propiedad de colectivo. Quiere decir que tengo un estado puro cuántico, tengo coherencia cuántica perfecta, si puedo encontrar una forma de medirlo en el que uno tras otro, qubits que pasen por ahí, van a darme ya lo mismo. Si eso no se cumple, es que tenéis algo de decoherencia. ¿Y de dónde viene esa decoherencia? Pues de cosas que molestan, de que el aparato que estáis usando no está demasiado bueno, que se mezclan con otras cosas, todo eso van a ser fuentes de decoherencia, y es esa fuente de decoherencia la que os lleva de la clásica, de la cuántica a la clásica. El camino este continuo que os decía, de lo cuántico a lo clásico, va a pasar porque empieza a pasar este tipo de cosas. Porque empezáis a mezclar naranjas mal cortadas, de alguna forma. Eventualmente llegáis a un estado clásico que no va a ser el punto matemático que nos estábamos imaginando en segundo, cuando decíamos que tenemos X y P perfectamente determinados, sino que va a ser un punto gordo. Va a tener un montón de estados cuánticos, y es justamente el tener un montón de estados cuánticos lo que hace que sea robusto, lo que hace que sea independiente de cómo hayáis preparado el sistema. Porque esa historia de cómo preparamos el sistema en clásica no la teníamos. La partícula tenía una posición y un momento y la tiene, punto. Nadie te ha preguntado cuál es el conjunto completo de observables que conmutan que usas en clásica. ¿Por qué? Bueno, porque cuando caminas sobre un suelo con unas baldositas tan pequeñas que siempre pisas un montón, de entrada caminas de forma continua, ya no hay forma de pegar saltos, y a la vez la forma en que estén puestas esas baldositas es totalmente irrelevante. Lo que está determinando esas formas de baldosas desaparece, deja de ser un problema. Bien, si los qubits son medias naranjas, ¿por qué tanto lío con qubits? Bueno, pues porque realmente son más que un bit clásico, mucho más que un bit clásico. Por ejemplo, podéis coger dos de estos qubits y montarlos en un estado singlete. Un estado singlete quiere decir que ya tenéis una naranja completa, que en el subespacio del spin total solo os cabe una constante, una teja de ese tamaño h, y por tanto es una constante, no hay que elección nada, está fijo. Pero ahora, si tenéis esta naranja completa, todavía podéis decidir cómo la partís. Y la podéis partir en la dirección que queráis. Lo que estáis seguros es de que una vez que la partáis, justo porque partís de una naranja completa, vais a tener siempre dos mitades complementarias. Si una es Z más, la otra es Z menos, si una es X más, la otra va a ser X menos. Y además esto se refiere solo a la variable de spin. Pero estáis hablando de dos objetos. Si os habéis llevado esos objetos muy lejos, lo que hagáis en cuanto a medir a cortar la naranja aquí, se nota aquí. Esa es la base de todas las paradojas cuánticas. La base es que estamos manejando una ecuación que es lineal para la función de onda. Podemos combinar funciones de onda linealmente, pero la función de onda entra cuadráticamente en este truco holográfico para describir las nubes. Entonces, si empezáis con dos estados diferentes, muy diferentes, puede estar lejos en espacio o lejos tan lejos como un gato vivo y un gato muerto, podéis ahora combinarlos. Y podéis combinarlos de dos formas. Podéis combinarlos como los mezclaríais clásicamente, como un estado mezcla. Y decís, bueno, yo no estoy muy seguro. La mitad de las veces estaré aquí y la otra mitad estaré aquí. Pero también podéis combinarlos así. Y entonces lo que os da es este punto, pero también os da este punto y este punto. Os queda una baldosa que está repartida en zonas en las que estos puntos pueden estar todo lo lejos que queráis. Bueno, esto es lo que se supone que pasa con el manual de pequeñas cosas pequeñas, y es lo que sale de ese manual, y os tenéis que creer que es verdad porque funciona. Y esto es lo que os dice el manual de cosas grandes que tenéis que creeros. Que tenéis que ir al caso clásico en el que simplemente vais a tener que echar probabilidades de si está el sistema en una o está en la otra. Bien. Volviendo a este esquema en el que parecía que me acercaba
a poder juntar estas dos cosas. La diferencia esencial todavía está en que este objeto de aquí es una matriz. Por eso uno trata de evitar usar la ecuación de von Neumann y usa la de Schrödinger, porque es mucho más fácil manejar vectores que manejar matrices en el espacio de Hilbert. Entonces, siempre que podáis, manejáis vectores, obviamente, pero esto es una matriz. Y esos elementos raros que me aparecían son justamente elementos que están muy fuera de la diagonal, en esa base. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es una función. Esta función acaba siendo simplemente la parte diagonal, la línea diagonal de esta matriz. Entonces, la barrera entre lo normal, lo clásico, que estaría aquí, que puedo tener varias alternativas porque no sé dónde estoy, pero no voy a estar en los dos sitios a la vez. Y lo cuántico, que tengo que considerar que estoy en los dos sitios a la vez, está todavía aquí, en tanto en cuanto esta matriz no sea diagonal. Entonces, la pregunta es cómo esta matriz diagonal se vuelve diagonal y me permite llegar a la descripción probabilística. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la nueva edición del manual. Es una nueva edición para cosas pequeñas y grandes. Y está basada justamente en la física de los sistemas abiertos. Ha llevado estos 100 años, bueno, no todos los 100 años, porque ya se saben hacer bastantes cosas desde hace ya unos cuantos años, pero desde luego no cuando yo estaba estudiando. Cuando yo estudiaba la cuántica solo tenía 50 años. Quiere decir que se ha avanzado, ha sido un paso largo, pero sabemos hacer cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vengo hablando de preparar y medir el sistema. Vengo hablando del cacharreo, de cómo manejamos los sistemas cuánticos de verdad. Y ese cacharreo, si somos físicos de materia condensada, decimos que no son más que cosas normales, electrones, átomos, moléculas. Por lo tanto, deberíamos poder escribir un hamiltoniano enorme de todo ese cacharreo. Deberíamos poder escribir una matriz de densidad todavía más enorme de todo ese cacharreo. Bueno, el asunto es que de toda esa matriz enorme podemos estar interesados solamente en la parte de lo que pensamos que es nuestro experimento, mientras que todo el resto es una especie de baño. Bueno, mecánica estadística clásica estamos usando eso continuamente. Tenemos sistemas que pueden intercambiar energía con un baño y nos da igual lo que haga el baño, lo caracterizamos por su temperatura. Podemos tener un sistema que proporciona fricción, nos da igual cómo proporciona fricción, lo que cuenta es la constante de fricción que aparece. Entonces hacemos una descripción más sencilla y añadimos una línea nueva aquí. Aquí se supone que sabíais todo lo que podíais saber. Aquí no estabais seguros de cómo estaba el sistema, de cuál era su estado clásico o cuántico. Y aquí es que no estáis seguros de cómo es el sistema. No estáis muy seguros de cómo algunos de esos términos del hamiltoniano que tenéis que poner para que tener en cuenta todo ese cacharreo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ponéis esto? Bueno, detrás un lío. Es una cosa muy grande. Uno puede empezar a hacer modelos sencillos de cosas complicadas. Y es allí donde entra esta forma de atacar el problema. Y como vamos a ver, lo que acaba pasando es que sobre la ecuación que teníamos aquí de Liouville o la ecuación que teníamos aquí de von Neumann, aparecen cosas nuevas que vienen del efecto de esto. Y son estas cosas nuevas las que nos van a llevar por esa pista de aterrizaje desde lo cuántico hacia lo clásico. Voy a poner el ejemplo de algo que seguro que habéis visto todos, por lo menos en nuestros tiempos era como mítico, la descripción que hace Feynman del artículo de la doble rendija. No os lo cuento, pero vamos, el cañoncito de electrones, si pasan por un agujero, da esto, por otro este, y si ponéis los dos, os dan las interferencias. Bueno, podemos aprovechar esto para ver lo que he venido contando hasta ahora. Primero, el cacharreo. ¿Dónde hacéis las baldosas? Pues las baldosas las hacéis con este cacharro. Con cómo fabricáis este cañón de electrones, con cómo esta chapa, con cómo hacéis este agujero. Esta parte del cacharreo es la que proporciona que aquí haya una función de onda que sea la superposición cuántica de la que tendríais con un agujero y la que tendríais con dos agujeros. ¿Vale? Bueno, después tenéis ya una zona en que es para el hamiltoniano más fácil imposible. El electrón vuela libre. Podéis resolver la ecuación de Schrödinger. Tenéis la onda que va a salir de aquí y va a acabar en otro cacharreo. Va a acabar en esta pantalla. Que de nuevo es algo muy complicado.
Ahora mismo sería una serie de píxeles, cada uno de ellos con un dispositivo, para que cuando pase el electrón por allí, se os marque la corriente que ha pasado por allí. Bueno, pues entonces lo que decís es que en este dispositivo, aquí habría una matriz de densidad tremenda que describiría toda esa cacharreo, pero de toda ella quedáis solamente con los términos diagonales que os van a dar justamente esto, y de allí leéis estas franjas. Bueno, aquí no hay dados, aquí no tenéis que echar a suertes nada. ¿Por qué? Pues porque de verdad estáis haciendo lo que os decía. Decís que el estado cuántico que estáis leyendo de estas franjas describe un colectivo, un montón de electrones que están viniendo por aquí. Todos esos electrones vienen aquí y tenéis algo que representa de verdad ese estado cuántico totalmente determinista. Aquí no hace falta jugar a los dados. Pero bueno, Feynman nos quiere hacer jugar a los dados y nos pregunta justamente qué pasa si pasamos los electrones de uno en uno. Entonces, si pasáis los electrones de uno en uno, todo es lo mismo, el cacharreo es el mismo, la pantalla es la misma, pero lo que veis aquí, ¿qué es? Un píxel. Cada electrón que llega no da una franja de interferencia, o sea, un píxel. ¿Y un píxel qué es? Pues es justo eso, es un punto gordo. No es un punto matemático, no podéis decir dónde está el electrón, pero sí a escala macroscópica que está allí. ¿Cómo reproducís aquí el patrón de interferencia? Pues porque tenéis que ir marcando todos los píxeles que van llegando, electrón tras electrón. Entonces, para cada uno de ellos sí que tenéis que echar las suertes ahora, porque lo que os dice los dos manuales de la mecánica cuántica es simplemente la probabilidad de que acabe activándose este píxel o este, o este, o este. Entonces, ahora, como no estáis viendo un colectivo, sino solo un electrón, tenéis que echar las suertes. Esto, en general, un dispositivo cuántico, un ordenador cuántico, si lo corréis una vez, lo que os va a dar es algo aleatorio. Tenéis que fabricaros algo parecido a un haz de resultados, ¿no? O una descripción del cacharro que los fabrica para tener de verdad algo determinista. Los dados vienen justamente de querer aplicarlo a un caso. ¿Vale? Bien, Feynman no se para aquí todavía. Dice, bueno, vamos a jugar un poco más. Ese electrón cuando llega a la pantalla realmente es una partícula, porque solo me ilumina un píxel. Entonces tiene que ser también una partícula cuando pasa por aquí. Porque si no, no me podría hacer esas interferencias. ¿Cuándo deja de ser una onda para hacer interferencias y pasa a ser una partícula? Bueno, pues pongamos aquí una bombillita. Todos lo habéis leído, esto seguro, ¿no? Entonces uno empieza a jugar con la bombillita. Enciende la bombilla y sí, consigue ver que por efecto Compton tiene aquí o le sale un resplandor aquí y por la 2 o le sale aquí y ha pasado por la 1. Pero entonces cuando se fija en dónde han caído los electrones, ha desaparecido el patrón de interferencia. Entonces empezáis a jugar, a decir, pongo menos luz hasta que recupere el patrón. Pero entonces ya tengo tan poca luz aquí que no veo por dónde pasa. Lo pongo a medias, pues los electrones que veo no interfieren, los que no veo sí que interfieren. Juego a poner una longitud de onda más larga para molestar menos. Pues sí, voy recuperando poco a poco, pero llega a ser esta mancha tan grande, porque la longitud de onda es más grande, que ya no sé, veo que ha pasado un electrón, pero ya no puedo decir por cuál. Bueno, esto es lo que se presenta como magia, ¿no? Que el electrón está jugando al escondite con nosotros. Está apoyando para que no podamos decir por dónde ha pasado, pero cuando no miramos pasa por los dos sitios. Bueno, es un truco de magia, no es magia. Lo que hace el relato de Feynman es que focalicemos nuestra atención en el electrón cuando en el escenario hay otra cosa. En el escenario está la luz. Y eso no es nada mágico, ni tiene que ver con observadores conscientes. Es un hamiltoniano de la luz y un hamiltoniano de la interacción de la luz con el electrón. Complicado, pero no tanto. Entonces, en estos 100 años es lo que ya se está pudiendo hacer. Uno puede empezar a hacer modelos de luz, modelos de interacción y ver cómo afectan estos modelos a la ecuación puramente de evolución del electrón aislado que tendría aquí. Y lo puede escribir de esta manera.
Entonces, la ecuación de Lindblad es solo una de las formas en que uno puede tratar este sistema, pero lo relevante aquí, ¿qué es? Bueno, pues que lo que estáis haciendo con este sistema es física, pura física. Los parámetros aquí son cosas reales, es enciendo la bombilla o no la enciendo. ¿Qué potencia tiene la bombilla? ¿Qué longitud de onda tiene la luz de esa bombilla? ¿Mm? Que tengáis interferencia o no, no tiene nada que ver con que lo observéis vosotros o vuestro gato. ¿Mm? Tiene que ver con el hamiltoniano que estáis poniendo. ¿Mm? Y lo que se está llegando es a que podemos describir en modelos sencillos este tipo de cosas con ecuaciones. Si uno acierta a poner la parte relevante de lo complicado, acaban siendo tan elegantes y bonitas como las más elegantes y bonitas que se puede encontrar en física. ¿Mm? Esto, además, cuando resolvéis este tipo de ecuaciones, a lo que va directamente es a que de forma natural y gradual vais perdiendo la coherencia cuántica. Y la vais perdiendo no como una cosa mágica, ni como algo de golpe, ni con un colapso de nada. ¿No? La vais perdiendo porque resolvéis la ecuación diferencial y vais viendo cómo la matriz se hace poco a poco más diagonal. Y se puede hacer poco a poco más diagonal, más rápido, más lento, según el cacharreo que pongáis, según la bombilla, según la intensidad, según la longitud de onda. Y es totalmente en paralelo a lo que hacéis en la orilla cuántica, clásica, perdón. En la orilla clásica tendríais aquí la ecuación de Liouville y le ponéis, por ejemplo, un baño. Algo muy complicado, pero que describid de la forma más sencilla posible. ¿Qué hace ese baño? Pues de entrada me frena la partícula y le pongo una constante gamma para decir cómo de fuerte es ese frenado. Y me lo agita térmicamente, le pongo una temperatura por aquí. ¿Y esto qué hace? Pues que podéis empezar aquí con una partícula perfectamente definida en su órbita clásica, ¿no? Y este cacharreo, que controláis perfectamente con parámetros físicos, lo termaliza. Y lo termaliza de una forma que podéis seguir la pista. No hay nada mágico. Poco a poco el sistema se va olvidando de condiciones iniciales y acaba estando justo pues, en el colectivo canónico a esa temperatura. Bueno, esto es una caricatura de cómo estaban las cosas hace 100 años. Sobre la orilla clásica de este mapa de teorías físicas se van corriendo las nubes y se empieza a ver por allí que en el horizonte hay algo mágico, esa orilla cuántica. Bueno, es allí donde se escriben estos manuales. El manual, el volumen 1, dice cómo pasar por aquí, copiando lo que se hacía aquí, pero tienes un volumen 2 de cómo saltar. ¿Vale? Poco a poco, las cosas difíciles que ponían toda esa niebla se van despejando, primero en la orilla clásica, uno empieza a saber manejar sistemas abiertos clásicos y ahora estamos en esto. Hemos llegado a tener este manual completo en el que ya vemos un camino continuo que va de lo clásico a lo cuántico, pasando por todas estas aproximaciones, teorías de la complejidad. Lo que estáis diciendo es que la forma de unir cuántica y clásica no era mirar a lo simple. En un cierto momento tenéis que darle la espalda a lo simple. Atreveros a ir a cosas más complicadas y solo atreviéndoos a ir a cosas más complicadas podéis encontrar ese camino. Bueno, esto sería la representación de ese camino. Uno puede empezar en un estado cuántico puro, una casilla de estas, puede empezar a decir, bueno, tengo cosas que me empiezan a molestar, tengo una mezcla. Cuando tenéis una mezcla ya no solo es que no sepáis en qué casilla estáis, sino que los bordes de las casillas se van difuminando. Ya no están bien definidas, como ocurría con las naranjas. Y eventualmente están tan poco definidas que ya solo tenéis una nube clásica. Habéis perdido todo tipo de embaldosado, lo único que tenéis es el término diagonal. No es tampoco mágico pensar que pase eso. Mira, esto sería la función de la matriz de densidad de un estado puro. Entonces, si miráis lo que tendríais en los diagonales que tenéis, módulos al cuadrado, números reales positivos. ¿Qué pasa si le metéis ruido, hacéis un promedio sin sesgo de números reales positivos? Tenéis un número real positivo. ¿Qué tenéis fuera de la diagonal? Números complejos. ¿Qué pasa si le metéis ruido a números complejos? Pues vais a cero. No tenéis que afinar qué tipo de ruido. Con tal de que pongáis suficiente ruido y suficientemente no sesgado, reales positivas y reales negativas, imaginarias positivas y negativas se cancelan y de forma natural es de prever que esto acabe siendo diagonal. Entonces, en esta forma estáis pasando de un grano fino, que es lo cuántico, a un grano grueso, que es lo clásico.
¿Cómo vais al determinismo clásico? Bueno, pues es que tenéis h es 10 a la menos 34 julios por segundo. Tenéis 34 órdenes de magnitud para decir que esto, que es mucho más grande que h, es esencialmente una función delta. Es un punto gordo, pero es que 34 órdenes de magnitud os da para mucho punto gordo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una aproximación. Una aproximación que puede ser útil. ¿Estáis renunciando a qué? A saber qué le pasa a la forma de esta nube. Solo queréis seguir la pista a su movimiento global. Y por eso tenéis ecuaciones más sencillas. Podéis tener Hamilton, Newton, porque renunciáis a seguir la pista a todo eso. Bueno, este es el caso determinista. No siempre vais a acabar en el caso determinista, ¿no? Puede ser que en este proceso acabéis con una descripción que es clásica, pero probabilística. La nube se puede partir en dos, y entonces pasará lo uno o lo otro, pero ya es una probabilidad clásica. Puede ser un conjunto en que tengáis una cosa muy amplia. Lo que no es verdad, el error que de alguna forma las matemáticas nos empujan a hacer, es pensar que porque digáis que la función de distribución clásica es una función delta, porque digáis que es un punto matemático que resolvéis con las ecuaciones diferenciales ordinarias normales, está a este lado. Si hacéis eso, si os creéis que este punto realmente lo extrapoláis al otro punto, estaríais cambiando los papeles de grano grueso y grano fino. Estaríais diciendo que un estado cuántico tiene muchos estados clásicos. Y eso es mentira. Es al revés. Los estados clásicos están hechos de muchos estados cuánticos. Y que nadie os diga que un estado cuántico tiene muchos estados cuánticos clásicos a la vez. Bueno, cubismo es una forma de formalizar esto. Lo formaliza en el lenguaje este bayesiano de apuestas, de cómo vais actualizando una apuesta. El bayesianismo es una teoría que si jugáis al dominó o al póker, según las fichas o las cartas que hayan salido, cómo vais actualizando vuestras probabilidades. Bueno, esto lo puedes escribir así. El punto de partida, ¿por qué es bayesianismo cuántico? Porque lo que hay que empezar es aceptando lo que pasa. Y a nivel cuántico, por ejemplo, las cosas no están en un sitio. Estos caballeros, por ejemplo, demuestran que si eres suficientemente hábil y haciéndolo por primera vez consigues el premio Nobel, puedes tener una de estas baldosas cuánticas que está una parte en la isla de Tenerife y la otra parte en la isla de La Palma. Y de verdad, la baldosa está allí. De verdad, cualquier cosa que midas en Tenerife afecta instantáneamente La Palma. Instantáneamente es instantáneamente. No velocidad de la luz, es instantáneamente. La pregunta entonces es, ¿por qué? La mayor parte de los experimentos que hacéis en Tenerife no tenéis que llamar a ningún colega para ver qué está haciendo en La Palma, ni a ninguno para ver qué están haciendo en Australia o en la otra punta de la galaxia. ¿Por qué algo que nos parece tan normal, que lo que hacemos en nuestro entorno afecta a nuestro entorno, ocurre? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa localidad? Bueno, pues la respuesta es que esa localidad, exactamente igual que otras propiedades, por ejemplo, que los gatos o están vivos o están muertos, que no están fluctuando entre vivos o muertos, son propiedades que vienen de... Hemos seguido todo ese proceso. Son propiedades que aparecen solo en el grano grueso, porque son propiedades que están basadas solamente en esto, en que estáis promediando, estáis tirando, diciendo que no sabéis y que no debe ser relevante saber lo que pasa a un montón enorme de estados cuánticos. Entonces, en mecánica estadística estamos ya a estas alturas más que acostumbrados a que hay propiedades nuevas que emergen justamente en ese límite. Hay cosas imposibles de describir si no vais a esos límites. Bueno, pues que las cosas estén en un sitio es una de esas propiedades. Lo que pasa es que se da con tanta frecuencia, salvo que seáis suficientemente hábiles como para ganar el premio Nobel teniendo esa baldosa cuántica, estamos demasiado acostumbrados a ellos. Bien, sí, ya casi acabando. Un repaso entonces de lo que deberíais sacar de aquí. Bueno, el determinismo clásico, empiezo por lo clásico. Nunca es verdad, pero es útil. Nunca es verdad porque nunca sabéis todo, pero realmente, siendo útil, siempre es un punto gordo. Siempre tiene muchos estados cuánticos, cada estado clásico, y nunca al revés.
Y eso es precisamente lo que hace que estemos acostumbrados a que Estado quiera decir lo que queremos decir con él. A ponerle una etiqueta a un sistema y decir que esa etiqueta nos dice cómo está el sistema, sin tener que preocuparnos del cacharreo con el que lo hemos preparado. Por supuesto, clásicamente podemos renunciar a saber todo o decir que no sabemos todo y usar una descripción de mecánica estadística y podemos meter un baño y hacer sistemas abiertos, todo eso está allí. ¿Qué pasa ahora con lo cuántico? Bueno, también es útil, pero no es verdadero nunca, esto de los estados cuánticos puros. Son útiles porque las matemáticas son más fáciles, pero en la práctica nunca los vais a tener, pues ahí tenéis que llegar a un balance entre lo útil y lo preciso. Pero es importante en todo caso que os estáis refiriendo a eso, a un colectivo o a un cacharreo, a un dispositivo, que no es nunca algo que podéis leer en un solo sistema. Podéis usar esos estados cuánticos para sacar cosas y cosas muy interesantes, pero hay un momento en que tenéis que decir que ya eso no se lo podéis preguntar. Si os preguntáis por ¿tengo coherencia cuántica? No podéis usar la ecuación de Redinger. Estoy dando por supuesto que sí, pero no tiene sentido. Si os preguntáis por qué rendija pasa el electrón, no os podéis preguntar, no podéis usar estados cuánticos, pero incluso algo tan aparentemente tan normal como que no os podéis preguntar cuál es la conductividad de un metal. Que así uno se cree que en un metal tienes estados log que llegan de punta a punta, como se enseñan en el curso de estado sólido, la conductividad es infinita. Entonces, bueno, calculáis todo eso, las bandas, tal, pero no os las creéis mucho. De hecho, cuando uno llega a tener que explicar la conductividad, empieza a argumentar, bueno, sí, la longitud de coherencia y no sé qué, y no sé cuántos. Pues es lo que hay. Y ahora, ¿qué pasa con esto del cacharreo? El cacharreo son cosas muy complicadas. Entonces, tan complicadas que desde luego no podéis usar el Redinger, tendríais que pasar a la matriz densidad, pero llega un momento en que uno puede coger el atajo. Este atajo es justo el volumen 2 del manual original. Y es lo único que era sensato hacer hace 100 años. Es decir, bueno, estas cosas son tan complicadas que yo no sé cómo, ni cuándo, ni cuánto va a tardar, pero sin darme cuenta voy a acabar con lo clásico. Entonces me lo salto. El símil clásico de esto sería decir, bueno, yo la fricción sé que la podría describir, si pongo el hamiltoniano completo del objeto que tiene fricción y de todos los que le acompañan, pero eso es muy complicado. ¿Pero qué me va a hacer la fricción? Pues que si no empujo algo se me va a quedar quieto parado. Que me va a llevar a la física aristotélica en la que si no empujo, las cosas se quedan en reposo. Entonces, el manual este de echar a suertes es ni más ni menos que saltar a eso. Y es útil si no queréis más cosas. Lo que tenemos ahora es que, bueno, no necesariamente tienes que coger ese atajo. Ya empezamos a tener suficientes instrumentos teóricos, tenemos suficiente capacidad de hacer experimentos en la que uno ve cómo van las cosas suavemente a lo largo de este camino. Y, de nuevo, exactamente igual que en la fricción. No es algo que dependa de nada mágico, no es algo que dependa ni de observadores conscientes ni de ramificaciones de los universos. Es algo que depende del cacharreo que tienes, de la bombilla que has puesto, de si enciendes o no la bombilla. Entonces, de ponerlo o no ponerlo, vas a conectar suavemente y puedes tener ahora con modelos razonables, predicciones razonables de cómo de rápido va a ir eso, hacia dónde te va a llevar. Y con esto, para llevar a casa, el mensaje sería que lo simple, en física, buscamos siempre lo simple, ¿no? Tratamos de buscar lo simple porque queremos buscar el conocimiento lo más profundo que podamos y justamente lo simple es lo que parece que nos lo facilita. Pero bueno, hay veces que ese simple, que siempre es una parte de la realidad, pasa a ser una parte esencial de lo que estamos tratando de estudiar. Y bueno, la física de materia condensada es justamente la física que acepta el reto. Acepta el reto de experimentar con lo complicado, de hacer modelos y teorías, esa cosa complicada, de tratar de extraer en todo eso complicado qué es lo que hay de esencial.
y de tratar de encontrar teorías que pueden ser tan simples y bellas como todas las que tenemos en física, a base de tratar de incorporar todo lo que hay de complicado por aquí. Es de esa forma como la física de materia condensada consigue que lo cuántico y lo clásico se den la mano, como consigue en la mano otras cosas, como consigue ser la física en la que la física clásica y la cuántica pues le da la mano a la biología, o le da la mano a las nuevas tecnologías, a las nuevas ingenierías. Y justamente por esto, es la física que acepta el reto, que decide que dejarse los ojos mirando al océano de la simplicidad puede que no sea la mejor idea, que lo que hay que hacer es buscar la forma sencilla de incluir la parte esencial de lo que es complicado. Bueno, y con esto acabo mi papel de pionero de estas charlas del IFIMAC, que os van a dar un recorrido, estoy seguro que de lo más apasionante, por todo este poblado donde la física clásica y la cuántica se dan la mano. Y aquí tenéis el programa de las próximas, que esperemos que por lo menos las fechas coincidan. Gracias. Muchas gracias, Pedro. He dejado que sonasen los aplausos merecidamente. Tenemos tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que es un placer siempre escucharte. Un comentario y una pregunta, ¿vale? El comentario es, después de lo que nos has contado, ya no tenemos excusas para no contarle a los chicos básicamente la mecánica cuántica de los sistemas abiertos, ¿no? Que siempre acabamos posponiendo siempre el grado y habitualmente acaban sin saberlo, ¿no? Con respecto a la pregunta, ¿cómo te imaginas entonces utilizar, digamos, esta visión en otros contextos? Como por ejemplo, siempre se dice bastante que uno de los grandes retos es combinar o casar, digamos, por ejemplo, gravedad y mecánica cuántica. ¿Cómo ayudaría, digamos, esta visión, por ejemplo, en ese reto? Ya. Bueno, sí, lo primero sí me parece obvio. O sea, me temo que estamos enseñando la mecánica cuántica como la aprendí yo cuando tenía solo 50 años, que posiblemente es como lo aprendieron los que me lo enseñó a mí cuando solo tenía 30 años. ¿No? O sea, que yo creo que va siendo ya hora de acabar, o sea, de entrada de acabar con el mito de que la cuántica no se entiende. La cuántica no se entendía, no se entiende. Eso no quiere decir que nosotros seamos más listos que Feynman cuando dijo que nadie la podía entender. También Aristóteles no entendía muchas cosas y era muy listo, pero la evidencia se va acumulando y afortunadamente cada vez entendemos más cosas. Sobre lo segundo, bueno, es especular un poco demasiado, pero uno diría que el que las cosas estén en un sitio es la definición básica de espacio. El espacio es donde están las cosas. Entonces, si eso no está definido aquí, de forma natural uno diría que la gravedad está aquí. Eso ya hay teorías, para que no la llaman, no dicen que la gravedad tiene que ser clásica, sino dicen que es postcuántica. Las teorías de gravedad postcuántica lo que dicen esencialmente que la única forma de incorporar la cuántica con la gravedad es a través, pues esencialmente de esto. Entonces, por aquí tendrías la teoría clásica, cuántica de campo estaría por aquí arriba, las supercuerdas estarían por aquí mirando, y la gravedad, estaría por aquí abajo. Pero vamos, sí, es especular. Lo que viene también a decir es que la entropía, también, por ejemplo, el papel de la entropía en incorporar la entropía a las ecuaciones de gravitación, eso se está hablando cada vez más. Está claro que entropía cero es siempre un límite. Y que hay muchas cosas en que ese límite está bien, que facilita las matemáticas, pero se pierde algo. Bueno, ¿Sí? más preguntas. Vale, sí, se escucha. Bueno, yo primero, un par de cuestiones. Primero, apunteo ahí, la verdad que me parece muy interesante la ecuación de Lindewald, como solución un poco o sea, si lo he interpretado bien, al problema de la medida. Es decir, porque en mecánica cuántica, eso siempre se dice, bueno, es que cuando mides el sistema lo estás perturbando tal y se utiliza el formalismo de lo de que se colapsa la función de onda. Y si mal lo he entendido, lo que plantea usted es que, o sea, simplemente teniendo en cuenta cómo el aparato que estás poniendo ahí perturba el sistema, eso se está resolviendo, entre comillas. Es evidente. Es decir, que el aparato no es nada mágico, Sí. ni diferente. Es algo que, bueno, puede ser más o menos difícil de modelizar de una forma en que pillemos lo esencial, pero al final
son cosas del mismo estilo de las que estamos manejando para el sistema. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo define los operadores? Es decir, porque cuando, es decir, si la medida es algo que va más allá de simplemente el autovalor de un operador, sino que lo describe en términos de interacción física, si para tener en cuenta esa interacción en la ecuación, estás teniendo que utilizar operadores, ¿no? Y la única fuente de operadores que conozco son precisamente los observables. Entonces, veo ahí una especie de definición circular en la que, o sea, está intentando quitarte el hecho de describir los observables simplemente como operadores, pero para tener en cuenta, o sea, para llevar a cabo este formalismo en el que la medida es simplemente una interacción sobre el sistema, necesita esos operadores. Bueno, lo que estás diciendo allí es que el concepto matemático de operador es de nuevo una idealización muy útil, pero una idealización. Te estás describiendo una forma que es matemáticamente compacta y que te permite hacer toda una categoría de cacharreo, ¿no? Estás consiguiendo captar lo que supones que es esencial de todos los aparatos que son capaces de medirte eso, ¿no? Eso no quiere decir que tengas que poner todo, que tengas que poner hasta la etiqueta del fabricante, ¿no? Obviamente hay una parte que debe ser la esencial, que debe ser la común, ¿no? Y bueno, ahí estás. Una cosa que es absolutamente fundamental en este mundo de los sistemas abiertos y en general de física de materia condensada es que no vas a tener para nada, ni de lejos, una teoría de todo. No vas a tener una teoría única, una teoría exacta. Vas a tener un poblado en el que cada una de estas cositas está viéndolo de una manera, despreciando algunos aspectos y poniendo el énfasis en otros, ¿no? Entonces ahí vas a tener que decidir, ¿no? Tienes que moverte en un mundo en el que no esperas tener una descripción teórica completa de todo, ¿no? Eso ya nos lo dijo Boltzmann hace 120 años, ¿no? Para Boltzmann, ninguna ecuación física es completa. Todas se focalizan en una parte de la realidad, desprecian la otra parte de la realidad. Que, de hecho, es así como funciona nuestro cerebro. ¿No? Hacemos categorías. ¿No? No hay dos manzanas iguales, pero aprendemos a que si esa estaba rica y esta parece una manzana, también estará rica. ¿No? Pues la física la haces con lo mismo, con el mismo cerebro con el que nuestros antepasados aprendieron a que las manzanas eran comestibles. ¿Sí? Bueno, y la otra cuestión iba un poco por la línea de cómo un poco casar todo esto con la mecánica cuántica relativista, donde es decir, ese paso de lo clásico a lo cuántico aquí está descrito un poco a través del formalismo Sí. hamiltoniano, donde, bueno, tiene la posición, tiene el momento, etcétera. Pero una vez que da el salto un poco a la segunda cuantización, a la mecánica cuántica relativista, donde la posición ya no es un operador, o sea, no tiene un número de partículas determinado, se vuelve mucho más difuso. Y, bueno, también afirma que el principio de localidad era una propiedad emergente. Eso, bueno, un poco espeluznante con respecto a la mecánica cuántica relativista. Y simplemente eso, es decir, que si es posible casar esos dos, Bueno, vamos esos a dos ver, mundos. eso vuelve de nuevo a lo que me preguntaba aquí Juan Carlos, un poco el propio concepto de espacio. Hay quien se lo está cuestionando y la relatividad es una propiedad del espacio, ¿no? Entonces, hay quien dice que puedes empezar con modelos en los que simplemente te imaginas que tienes un montón de sistemas cuánticos en los que pones acoplamientos al azar, una matriz enorme de acoplamientos al azar de sistemas cuánticos, y ahora empiezas a diagonalizar, perdón, a tomar trazas para quedarte con menos y menos, y que de ahí te aparece una estructura de espacio relativista, ¿no? O sea, Yo no soy para nada experto, pero eso lo puedes leer en, por ejemplo, si el... Venga, más preguntas de algún otro. Iba yo a descubrir, obviamente, porque te conozco de hace mucho tiempo, pero es que me he quedado estupefacto. Prefiero no pasarlo No te para no pases. exagerar. Vale, cortamos, vale. No, pero al hilo de la primera pregunta y sobre todo la contestación que has dado, parece que a lo mejor, no lo sé, por cosas que leo y no entiendo, pero a lo mejor aquí falta un ingrediente que sería la entropía y la complejidad. Y al hilo de que has metido un nuevo laboratorio
que podíamos simplificar diciendo la computación cuántica. Y faltaría el de los agujeros negros, creo. Lo que se está haciendo en agujeros que sé nada. Yo sé menos, o sea que no te voy a contestar. No, pero... Vale. Y lo de la entropía y la complejidad, ¿no crees que añadiría más Puede luces ser, del sí, vamos a tema? ver, quiero decir, este terreno es un terreno que se está empezando a explorar. Es un campo que claramente es muy apetitoso, muy fértil, pero muy nuevo, ¿no? Entonces, bueno, de cara a los jóvenes, aquí hay mucho que hacer, ¿no? Lo que he contado es un poco cómo se entrevé que se puede recorrer estas cosas. Y las charlas que os van a dar en los próximos meses van a ser recorridos guiados por ese poblado, pero está todo por hacer, esencialmente. Bueno, pues yo como todo el mundo está hablando de las fronteras de todo esto, te voy a preguntar por sistemas no ergódicos. ¿Dónde los pondrías tú? Uf, la verdad que no sabría dónde encajarlos aquí. Vamos, sí, vamos a ver. Yo sí me he acercado a esto, ha sido más en plan amateur que profesional. Yo, entonces, no pretendo ni de lejos contarte cómo hacer esto. Los sistemas ergódicos posiblemente se podrían entrar mejor desde un planteamiento puramente bayesiano. O sea, el planteamiento bayesiano lo que está diciendo es que esta evolución de las probabilidades que tiene que uno empezar diciendo que son cuánticas, tiene que empezar diciendo que las propiedades que tiene el sistema son cuánticas, pero luego, según va pasando la cosa, va actualizando esas probabilidades, porque según sale la ficha de 6 doble en la partida de dominó, ya sabes que no va a volver a salir la ficha de 6 doble y vas actualizando las probabilidades sobre las fichas que no tienes. Pues el planteamiento bayesiano de esto yo creo que sería más adecuado para un sistema de este estilo, en el que no tienes paragódicos. No lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. Sí. Bueno, gracias Pedro, me ha emocionado la charla. Entonces, otra pregunta es la que yo no he entendido, supongo por mi desconocimiento del tema. Claro, cuando estás en clásica puedes ir haciendo más trabajo al sistema para ir quitándote la entropía y creo que es una de las cosas que está haciendo el humano, ¿no? Reduciendo la entropía a base de conocer más. Pero entonces lo que está diciendo es que hay un H que es como el nodo de entropía que es fundamental en en el universo. Ese mallado, que es esas baldosas que tiene, que hay un H que es un valor, Sí. una constante universal. Esa es el mallado de la naturaleza. Bueno, No sí, se puede ir por debajo a eso por principio. cuando Estás diciendo. calculas la función de partición es el h elevado a n el que pones para normalizar. Sí, sí, lo entiendo. Es lo que hay. Pero entonces, eso es una acción. Ese es el grano fino. Ya, pero Está hecho de baldosas H. Ya, El pero- problema es que no son baldosas de forma definida. entiendo. Pero lo que digo que ese tamaño se encuentra por axioma. O sea, se descubre, no, es como, no sé si, no hay ¿Eh? ninguna teoría de por qué H es así, entiendo, ¿no? Es como la base de todo el edificio. Ese H es, con la experiencia que tenemos ahora mismo, el grano más fino para el que tienes evidencia. Que dentro de 10, 20, 100 años se descubra que hay una forma yo no lo sé. Ahora mismo, con la evidencia que hay, las cosas encajan en que el grano más fino que puedes tener es el estado cuántico. Y el estado cuántico, si lo pintas clásicamente, es H. Ahí hay un problema también, y es que claramente estás escribiendo, estás desarrollando toda la teoría cuántica desde el grano grueso. Y lo estás desarrollando con unas variables que no acaban siendo más que producto de haber hecho ese grano grueso. ¿No? Dicho, sí, vamos, dudaba yo si tenía una transparencia preparada. Tú puedes empezar con con cristales de cloruro sódico, por ejemplo, que forman unos cubitos perfectos. Y los pones en los rayos X y también te ves que tienes una red cúbica. Y dices, pues eso es que el cloruro sódico está hecho de átomos de cloro o de iones de cloro y de sodio que son cubitos. Porque apilando cubitos formo cubos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues debe haber una propiedad que es la cubicidad. Bueno, pues cuando vas allí, resulta que no. La cubicidad como propiedad es una propiedad emergente. No te viene ni de uno, ni de dos, ni de una docena. Tienes que apilar varias docenas o cientos de iones para que empieces a ver que de verdad forman estructuras cúbicas. Pero entonces, si tratas de imaginarte un modelo de esos iones con lo que ves a escala
grano grueso, pues te puedes engañar mucho. Porque no tenemos otra cosa, estamos haciendo y estamos construyendo la cuántica desde algo, desde ese espacio y ese momento que realmente aparece. Entonces, Bueno, yo sí que quiero aprovechar para hacer simplemente un comentario o una pregunta. Yo desde que leí tu artículo en la, en la revista de física, a mí me hizo plantearme personalmente, porque trabajando en este tipo de cosas, tengo la sensación de que un poco los físicos, o yo estoy hablando de mí mismo, poner esto. por el ritmo al que funciona la ciencia, hemos renunciado a hacernos ciertas preguntas que están siempre ahí. Y lo que tú has dicho al principio de aceptar que la mecánica cuántica no se entiende, es un poco, tengo la sensación de que durante algunas generaciones muchos físicos han aceptado moverse en esas arenas movedizas sin demasiada lucha contra ello. Estoy hablando un poco de mí Sí. mismo en ese Vamos caso. a ver, la ciencia y la física tienen que ser oportunistas y el consejo de cállate y calcula ha sido muy eficaz. O sea, sin el consejo de cállate y calcula no habríamos llegado a donde estamos ahora. ¿Mm? Otra cosa es que, bueno, uno tiene que admitir que los principios, los consejos no valen para siempre y hay momentos en que puede jugar a otra cosa, ¿eh? Pero yo tampoco creo que haya que fustigarse y No, no, decir no, 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 esto, ¿no? Yo creo que el cállate y calcula ha sido tremendamente eficaz y sigue siendo tremendamente eficaz, ¿no? Porque ahí puedes hacer muchas cosas suponiendo que tienes estados cuánticos, ¿no? Que si no se te hace imposible. Entonces, está bien, pero vamos, yo creo que plantearse que nada es eterno es parte de la ciencia, ¿no? Entonces, que el no entender algo también es algo que se tiene que acabar en algún momento. Igual que ver la historia y se han acabado cosas, ¿no? O sea, se han acabado otras muchas ideas. Bueno, yo creo que terminamos ya, podríamos estar mucho más tiempo. Vamos a agradecer otra vez a Pedro. Y gracias a Bueno. todos por asistir.